Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy abrimos las páginas de un documento oficial clave, la Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua. Estamos viendo el número 190 del miércoles 15 de octubre de 2025. Es una fuente directa, para entender decisiones del gobierno, movimientos financieros y también cómo se forma el capital humano. Exacto. Vamos a sumergirnos en varios temas. Acuerdos de pesca industrial, la gestión del agua, que es bastante compleja, con permisos y concesiones. También veremos los estados financieros de entidades, centrales, el Banco Central, la Bolsa de Valores y un banco comercial. Y sí, también esa lista enorme de títulos universitarios. La idea es destilar lo esencial, entender qué nos dice todo esto sobre el país en ese momento. Perfecto. O sea, tenemos una mezcla interesante. Recursos naturales, el pulso financiero, el desarrollo de talento. Ok, empecemos a desentrañar esto. La actividad económica y regulatoria siempre da pistas reveladoras. Arrancamos entonces con el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, INPESCA. Hay un acuerdo importante aquí, el PAO número 004-2025. Renueva una licencia de pesca industrial. Es para la empresa Tumbaco Fishing Industries, S.A., para pescar atún. Y ojo, usan una embarcación específica, la Andrea 1 con red de cerco. Operan en la zona económica exclusiva de Nicaragua y también en alta mar, en la zona de Lopo, que supervisa la CIAT. Sí, y aquí lo que llama la atención es cómo manejan la capacidad de acarreo del barco, o sea, cuánto pescado puede llevar. La licencia es por un total de 2.170 metros cúbicos, pero está dividida, y esto es clave. 766 metros cúbicos corresponden a la cuota que tiene Nicaragua registrada ante la CIAT, la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Y los otros 1.404 metros cúbicos son, digamos, capacidad propia de la empresa Tumbaco. Ah, entiendo la división. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues que el acuerdo lo deja muy claro. Si la empresa decide cancelar la licencia, puede llevarse su capacidad, esos 1.404. Pero la cuota de Nicaragua, los 766, esa se queda, no se transfiere. Es un mecanismo pensado para proteger esa cuota asignada al país, que no se vaya junto con la inversión privada si ésta decide retirarse. Claro, una salvaguarda para el recurso que le corresponde a Nicaragua. Entendido. Y se menciona que esta licencia no es nueva, ¿verdad? Que tiene un historial. Exacto. Viene renovándose desde 2015. Ha pasado por varias modificaciones y acuerdos previos. Esta renovación en particular es por 3 años. Va del 10 de junio de 2025 al 9 de junio de 2028. Y consta que el representante de la empresa, un tal Javier Ignacio Sánchez Calero, aceptó formalmente y pagó los timbres fiscales. Sí, mencionan el monto, CR 19.766.00. Es un detalle, pero muestra que se cumplió el trámite formal. Está la Ley de Pesca 489, su reglamento, el Decreto Presidencial sobre Pesca de Atunes, la Ley Tributaria y, claro, normas internacionales. INPESCA además se reserva el derecho de poner más medidas de ordenamiento. Y algo crucial, si no pagan los cánones, es causal de cancelación. Muy regulado entonces. Sí, y hay una cláusula que, es interesante. Dice que mientras Nicaragua no tenga plantas procesadoras adecuadas, la empresa puede decidir el destino del producto capturado. Eso último. A ver, si la empresa decide el destino porque no hay capacidad de procesamiento local, ¿no podría significar que parte del valor agregado se va afuera, aunque la cuota sea nacional? Es una pregunta muy válida. Sí, podría interpretarse de esa manera. Quizá representa un equilibrio pragmático en ese momento, entre atraer la actividad pesquera ahora y la capacidad de procesamiento futura que aún no existe. La regulación controla la extracción, la cuota, pero la cadena de valor completa parece depender de una infraestructura que, según el propio documento, aún no estaba desarrollada. Entendido. Bueno, pasemos del mar a la tierra. La Autoridad Nacional del Agua, la ANA. La Gaceta trae una cantidad enorme de certificaciones y resoluciones de la ANA. Es una sección bastante densa. Ciertamente, es mucho detalle, pero si das un paso atrás y miras el conjunto, emerge un patrón. Se ve claramente la gestión del agua.
Hay distintos tipos de autorizaciones que reflejan las múltiples demandas sobre este recurso. Vemos permisos para verter aguas residuales tratadas, esto es importante, concesiones para sacar agua subterránea o usar agua superficial, e incluso aprobaciones de contratos para servicios de agua potable en desarrollos específicos, como proyectos turísticos. Todo esto apunta a un esfuerzo continuo por formalizar, por regular el uso del agua en diferentes sectores. A ver, agrupemos algunos ejemplos para ver esa diversidad que mencionas. Por un lado, el sector agroindustrial. Comercializadora de maní, SA, por ejemplo, en Chinandega, obtiene permiso para usar aguas residuales tratadas para riego. Exacto. Por otro, desarrollos urbanos, como Ciudad del Doral, a través de Compañía Nacional de Servicios, que necesita gestionar sus vertidos, un volumen anual considerable, más de 1.2 millones de metros cúbicos. Sí, eso es mucho. Y también la industria. EDT en Nicaragua, SA en Chichigalpa, consigue concesión para explotar 2 pozos de agua subterránea. Y los volúmenes son altos, más de 80,000 metros cúbicos anuales cada uno, para consumo humano ligado a su actividad comercial e industrial. Exacto. Y se suman otros usos bien variados. Fíjate, el sector turismo, con Gran Pacifica Resort, le aprueban su contrato para operar sus propios servicios de agua y saneamiento en su proyecto. También las necesidades del Estado. El Ministerio de Salud, el MINSA, renueva la concesión de agua subterránea para un hospital grande en León, 171,550 metros cúbicos anuales. Muchísima agua para un hospital, claro. O el FOMAVA, el Fondo de Mantenimiento Vial. Necesito una autorización temporal, solo 130 días, para usar poquita agua superficial, 30 metros cúbicos, para arreglar un tramo de carretera en Quilali. Hasta esos usos puntuales se regulan. Vale. Y siguen las empresas. Una compañía llamada King Run y Compañía Limitada en Tipitapa. Consigue concesión para un pozo con un volumen altísimo, más de 200,000 metros cúbicos anuales, para consumo humano y procesamiento de bebidas. O la Corporación de Supermercados Unidos, para un pozo en Matera, para uso agropecuario. Quizás para riego en algún centro de distribución. Queda clarísimo que la gestión del agua es transversal, toca a todos los sectores. Ahora, toda esta actividad regulatoria sobre recursos naturales, pues tiene un reflejo en la economía. Y eso nos lleva directo a la sección financiera. Tenemos datos del Banco Central de Nicaragua, el BCN, al 30 de septiembre de 2025. Y también de la Bolsa de Valores y de Banco Atlántida Nicaragua. Pero estos son al cierre del año 2024. ¿Qué nos cuentan estas cifras? Empecemos por el Banco Central, el BCN. Su estado financiero, muestra la escala de sus operaciones. Activos totales por encima de los 341,000 millones de córdobas. Pasivos, alrededor de 264,000 millones. Un dato clave en los activos. Las reservas internacionales superan los 275,000 millones. Eso es un colchón importante. Y en el pasivo, la emisión monetaria, o sea, el dinero que circula, está sobre los 57,000 millones. Cifras grandes, sin duda. ¿Y los resultados del BCN en esos 9 meses de 2025? ¿Ganó o perdió dinero? Reportan una utilidad operativa. Algo más de 1.700 millones de córdobas. Pero, y este es un pero interesante, registran simultáneamente una pérdida por diferencial cambiario. Unos 135 millones. Así que el resultado integral final, digamos la última línea, sigue siendo positivo. Unos 1.571 millones de ganancia. O sea que la gestión interna genera ganancias, pero las fluctuaciones del tipo de cambio le restan un poco. Exacto. Esa dinámica es interesante. Sugiere que aunque la operación del banco pueda ser rentable, la entidad es sensible a factores externos como el tipo de cambio, algo crucial para la economía nicaragüense. Esa dualidad es un punto clave, sí. A ver, veamos ahora la Bolsa de Valores de Nicaragua. Datos a cierre de 2024. ¿Qué destaca ahí? En la bolsa vemos una tendencia mixta, diría yo. Por un lado, sus activos totales bajaron de 64 millones de córdobas en 2023 a casi 57 millones en 2024. Pero, por otro lado, su rentabilidad mejoró bastante. La ganancia neta fue de 4.2 millones en 2024, casi el doble de los 2.2 millones del año anterior. Menos activos, pero más ganancias. Eso es curioso.
Sí, sus ingresos principales, que vienen de las comisiones por operaciones bursátiles, se mantuvieron estables, alrededor de 20 millones. Entonces, ¿cómo se explica? Podría ser mayor eficiencia operativa o quizás un cambio en el tipo de operaciones que generan más margen. Es relevante que mencionan que sus estados fueron auditados por Baker Tilly Nicaragua, lo que le da un sello de credibilidad externa. Interesante esa eficiencia. Y finalmente, Banco Atlántida Nicaragua, también a diciembre de 2024. ¿Cuál es su panorama? Banco Atlántida muestra crecimiento en tamaño. Sus activos aumentaron. Pasaron de 2.124 millones en 2023 a 2.293 millones en 2024. En los pasivos, lo principal son depósitos del público, 559 millones, y obligaciones con otras instituciones financieras, 873 millones. Su patrimonio es de 783 millones. Pero, aquí está el dato que llama la atención. Sí. El banco registró una pérdida neta de 63.3 millones de córdobas en 2024, y esa pérdida fue mayor que la del año anterior, que había sido de 57.1 millones. Vaya. O sea, crecen en activos, pero profundizan las pérdidas. Eso sí que plantea interrogantes, ¿no? Podría ser una estrategia de expansión muy agresiva que todavía no rinde frutos. O quizás problemas en su cartera de crédito o mucha competencia. Exactamente. Esas son las preguntas que surgen inmediatamente. Sin más información interna es difícil saberlo con certeza. Pero sí, ese patrón de crecer en tamaño mientras aumentan las pérdidas generalmente indica tensiones financieras, o una inversión a muy largo plazo que todavía no madura. Es un punto a observar en el sistema bancario de ese momento. También aquí mencionan la auditoría de una firma internacional, KPMG. Definitivamente. Bueno, después de navegar por regulaciones y finanzas, es momento de mirar el factor humano que impulsa todo esto. La Gaceta dedica una sección larguísima a listar títulos profesionales, otorgados por diversas universidades, pero con mucha presencia de la UNAM León. La cantidad es notable. Sí, es un verdadero torrente de nombres y disciplinas. Impresiona. Pero más allá de la lista en sí, lo significativo son los patrones que revela sobre la formación de capital humano en Nicaragua en ese periodo. Hay una presencia masiva, realmente masiva, de títulos en ciencias de la educación. Sí, ¿en qué áreas? En una variedad increíble. Español, inglés, ciencias sociales, psicopedagogía, educación preescolar, lengua y literatura, primaria, educación física. También matemática educativa, ciencias naturales, educación especial incluyente, muchísimas menciones. Esto sugiere una fuerte inversión, o al menos una prioridad clara, en formar docentes y especialistas para el sistema educativo. Pero no se limita solo a educación, ¿verdad? Para nada. Vemos también una presencia importante en áreas técnicas y de salud. Eso es claro. Hay técnicos superiores en ciencias agropecuarias, en comercio internacional, en higiene y seguridad laboral, auxiliares en farmacia. Y en salud, bueno, muchas licenciaturas en enfermería con distintos énfasis. Obstetricia, materno-infantil, también especialistas en pediatría, licenciados en bioanálisis clínico. Indica un flujo constante de personal para sectores clave. ¿Y el área de gestión y economía? También figura. Correcto. Encontramos licenciados en economía, en contaduría pública y finanzas, en mercadotecnia, en administración de empresas. Incluso maestrías. Vimos una en formulación y administración de proyectos. Y tampoco faltan profesionales del derecho o ingenieros, como los de agroecología tropical. La diversidad geográfica también es interesante. Hay graduados de distintas regiones como Bluefields o Huigalpa, no solo de Managua o León. Hay casos individuales que se mencionan que ilustran trayectorias de formación interesantes. Por ejemplo, María Luisa Castilla Espinosa. Acumula títulos: enfermera profesional, luego licenciada en enfermería materno-infantil y después licenciada con énfasis en obstetricia, a lo largo de varios años. Claro, muestra una especialización progresiva. O María Gabriela Gómez Castillo, con una maestría en proyectos. O Cristian Ismael Moncada Dávila, como técnico superior agropecuario. Entonces, ¿qué nos dice este flujo constante de profesionales certificados? Fundamentalmente nos muestra la maquinaria de la educación superior en acción, generando y certificando formalmente capital humano en una gama amplísima de campos. Es un indicador de la inversión, tanto social como individual, en formación.
y, potencialmente, de las habilidades que se están inyectando en el mercado laboral y en la sociedad nicaragüense. La diversidad de áreas sugiere un intento de cubrir múltiples necesidades del país, desde la educación básica hasta la gestión empresarial o los sectores productivos. Hemos navegado por distintas secciones de esta Gaceta del 15 de octubre de 2025, desde la regulación específica de la pesca de atún y la gestión detallada del agua, pasando por la fotografía financiera del Banco Central, la Bolsa y un banco comercial, hasta llegar a la certificación de cientos, quizás miles, de nuevos profesionales. Es un mosaico fascinante de la actividad oficial y sus implicaciones. Absolutamente. Y lo valioso ahora es empezar a conectar los puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo dialogan esas concesiones de agua para grandes usuarios industriales o agropecuarios con los indicadores macroeconómicos que refleja el Banco Central? Claro. ¿O cómo la situación financiera de un banco como Atlántida, que crece pero pierde dinero, podría afectar eventualmente el crédito disponible para esas mismas empresas o para los nuevos profesionales que se están graduando? O pensarlo al revés. ¿De qué manera toda esa inversión en formar educadores, personal de salud, administradores, técnicos agropecuarios, que vemos en la lista de títulos, podría a mediano o largo plazo influir en la productividad, en la innovación o incluso en la demanda de servicios financieros que registran estas mismas entidades? Precisamente, la Gaceta, aunque parezca solo una colección de actos administrativos y datos puntuales, nos permite plantear estas preguntas. Preguntas sobre las interconexiones dentro del sistema. No siempre nos da las respuestas, claro está, pero sí ilumina esas relaciones entre la regulación estatal, el desempeño económico y el desarrollo del capital humano. Es una herramienta de análisis. Una reflexión final que, sin duda, invita a seguir explorando esas conexiones. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en los detalles y significados de la Gaceta de Nicaragua.